Buenas noches, doctores. Vamos a dar inicio a la clase de nuestro diplomado de Derecho Civil y Procesal Civil. El tema que nos convoca el día de hoy son las causales de nulidad del acto jurídico, que está a cargo del doctor Martín Hurtado Reyes. Doctor, bienvenido. Puede iniciar la clase. Buenas noches, jóvenes. A ver, en esta sesión, que creo que es la cuarta, vamos a desarrollar el tema de las causales de nulidad del acto jurídico. ¿Ya? Vamos a poner las diapositivas para poder orientar mejor al oyente. Acá estamos. A ver, este cuadrito refleja lo que hemos dicho en clases anteriores, ¿no es verdad? Habíamos hablado de la ineficacia como una categoría género, de la cual se derivaban dos supuestos de ineficacia. La ineficacia por invalidez, que es una ineficacia estructural que tiene efectos tanto en los elementos como en los presupuestos. Y dentro de la invalidez habíamos ubicado la nulidad y a la anulabilidad. Y luego encontramos también el supuesto de ineficacia en sentido estricto o ineficacia funcional, donde el acto jurídico, el negocio jurídico es válido, pero tiene problemas de funcionalidad, es decir que no produce efectos jurídicos. Por alguna razón, pero posterior al nacimiento, salvo el caso de la rescisión, el acto jurídico deja de producir efectos. Ya habíamos visto esas figuras, la rescisión, la resolución, el mutuo disenso o resiliación, la revocación, entre otros, ¿no? Y luego hemos visto otro supuesto de ineficacia. Los supuestos de ineficacia referidos a la falta de legitimidad para contratar. Eso lo vimos en la clase pasada, vimos el 161 del Código Civil, el 315 del Código Civil, el 987 del Código Civil, ¿no es cierto? El primero se refería al falso procurador, el segundo a la disposición de bienes de la sociedad conyugal por uno de los cónyuges, y el tercero, los bienes en compropiedad cuando se alquilan o se transfieren. Ya habíamos dicho que son supuestos de falta de legitimidad para contratar. Y también nos hemos referido tangencialmente a la pretensión pauliana, ¿no? Y habíamos dicho que la pretensión pauliana presupone también un negocio jurídico válido, pero que por alguna razón puede devenir ineficaz. En este caso, la acción o pretensión pauliana es una pretensión que ejerce el acreedor frente al deudor y al adquirente, buscando que se declare ineficaz el negocio porque está tratando de burlar el crédito, porque está tratando de perjudicar el crédito. Se entiende en este caso que el tercero adquirente y el transferente tienen conocimiento y saben de la existencia de un crédito que se puede perjudicar con la transferencia de sí. No vamos a hablar obviamente de la acción pauliana, no es el caso, pero es otro supuesto de ineficacia especial, concreto, ¿no? Por aquí, entonces tenemos el mapa conceptual de lo que hemos tratado en las 3 sesiones anteriores, ¿no? Aparte de ver el hecho jurídico, las situaciones jurídicas objetivas, este es el plano general del que nos hemos estado ocupando en sesiones anteriores. La ineficacia tiene todos estos elementos. Por un lado, la invalidez, ¿no es cierto?, la ineficacia estructural, por el otro lado, la ineficacia funcional, y otras formas de ineficacia, ¿no?, dentro de las cuales encontramos a la falta de línea para contratar. Habíamos dicho ayer
que la ausencia de legitimidad para contratar significa que nos encontramos ante un negocio jurídico celebrado por alguien que no tiene la autorización legal o la titularidad del derecho para poder hacer. Y en consecuencia, el negocio jurídico, con situaciones de esta naturaleza, no va a desplegar los efectos que son propios del negocio, ¿no? Hemos hablado de varios supuestos de falta de legitimidad para contratar. Sí, esto también lo hemos dicho. La invalidez, uno de los brazos de la ineficacia, se refiere solamente a la nulidad y a la anulabilidad. ¿Sí? Habíamos hablado de los vicios intrínsecos generados por la ausencia de un elemento o de un presupuesto, y que se trata de situaciones que se generan en el nacimiento del acto, ¿no? La estructura tiene algún defecto en elementos o presupuesto. Sí, también hay situaciones como situaciones estructurales que tienen que ver con el sujeto, con la declaración de voluntad, con la causa, con el objeto y con la forma. Cualquiera de esos elementos o presupuestos pueden estar ausentes o presentarse de manera irregular, de tal manera que se da la posibilidad de considerar al negocio jurídico como inválido y en consecuencia no produce ningún tipo de efecto. O los efectos que venían produciendo se hacen cesar por una acción de anulabilidad. Y este último párrafo también es lo que hemos estado señalando en sesiones anteriores, ¿no? Cuando está ausente algún elemento presupuesto o se encuentra de forma deficiente, hay un vicio que genera la invalidez. ¿Cierto? Y dijimos que pueden haber negocios jurídicos inválidos, pero ineficaces porque falta un requisito. Uno de ellos habíamos dicho, la nulidad y la anulabilidad. Y eso también vimos, ¿no es cierto?, la estructura del negocio jurídico. Actualmente podría entenderse como elementos, presupuestos y requisitos. Esa es una nueva concepción de la estructura del negocio, también lo dijimos. No tiene nada que ver con la estructura tradicional con la que se reconocía el negocio entre elementos naturales, elementos esenciales, elementos accidentales, ¿no? Ese concepto lo explicamos y tratamos de vincular cada uno de ellos, ¿no? Ahora veamos la temática que nos toca el día de hoy. ¿Sí? Vamos a desarrollar las causales de nulidad del negocio jurídico, pero primero vamos a hacer algunas diferencias entre la nulidad y la anulabilidad. Esto es importante para que se sepa en determinadas circunstancias si nos encontramos en un supuesto que podemos calificar de invalidez por nulidad o de invalidez por anulabilidad. ¿Sí? Puede haber hecho este preámbulo de lo que ya habíamos desarrollado en clases anteriores y que ya ustedes lo tienen en sus clases virtuales grabadas y lo pueden volver a revisar. Sin embargo, hemos hecho un pequeño recordar esa introducción para poder ingresar al tema de fondo, ¿no? Que son las causales de nulidad. Pero antes de entrar a las causales, veamos en esta estructura de invalidez, ¿cierto?, entre la nulidad y la anulabilidad, ¿qué diferencias existen? Para que les quede clara esta figura. A ver, primero por los efectos. Los actos nulos se dicen que son actos que nacen muertos, ¿no? Que por el defecto de estructura, ab initio, o por el defecto de estructura en su generación, en su nacimiento, son actos que no producen nunca efectos, ¿no? Claro, por ahí alguna doctrina señala que no obstante que los actos son nulos, podría generar algún efecto colateral o algún efecto secundario, como lo explicaba en clases anteriores, por ejemplo, cuando
se paga el alcabal y se hace una transferencia, cuando se presenta ante la municipalidad y se inscribe, cuando se obtiene el autovalúo, o cuando se hace algún tipo de trámite en el que se necesite acreditar la condición de propietario. Por ejemplo, obtener el servicio de luz, obtener el servicio de agua, muchas veces el servicio telefónico, entre otros, ¿no? Por ahí, en tanto ese documento tenga existencia, es probable que produzca algún efecto jurídico, ¿no? Pero los efectos jurídicos que debería desplegar el negocio como sí mismo no se producen nunca. Es decir, si hay una transferencia de propiedad y es un negocio jurídico nulo, la transferencia nunca se produce. ¿Estamos? En cambio, los actos anulables, que tienen defectos intrínsecos también al momento del nacimiento, pueden producir efectos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de actos anulables, hablamos de simulación relativa, error, de dolo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿acá qué hay? El acto jurídico nace con algunos defectos, pero sin embargo nace con algunos defectos, pero sin embargo produce algunos efectos en tanto y en cuanto este no se anule. Es decir, si el negocio jurídico es nulo, lo único que falta es que un juez declare esa situación jurídica. Es decir, que un juez declare que el negocio jurídico nació muerto y solo certifique su muerte. En cambio, en el negocio jurídico anulable, se necesita buscar una decisión judicial para que así lo declare, ¿no? En el acto jurídico anulable, el acto jurídico nace y produce efectos hasta que se demande judicialmente su nulidad. Una vez que se declare con sentencia firme, los efectos de esa nulidad se van hacia el nacimiento del acto, es decir, tiene efectos retroactivos. En cambio, el acto jurídico es nulo y la sentencia simplemente es declarativa y no se va hacia atrás ni hacia adelante. Es decir, el acto se declara que desde su nacimiento nunca produjo efectos. Y en tanto que el acto anulable puede producir algunos efectos, pero estos cesan cuando hay una decisión judicial que así lo declare, ¿no? Por eso se dice en la segunda línea, en los actos nulos, ¿qué se busca? Solo certificar la nulidad, que el juez diga que el acto jurídico es nulo, antes, durante y después del proceso. Siempre va a ser nulo, ¿no? En cambio, en el acto anulable, la decisión judicial debe declarar la nulidad. Aquí hay una cosa que aclarar, ¿no? Si bien es cierto, cuando postulamos una pretensión de anulabilidad, lo hacemos así, pedimos al juez la anulabilidad del acto jurídico 221 del Código Civil por alguna de las causales existentes en ese artículo, el resultado de la decisión judicial no es la anulabilidad. Lo que hace el juez es declarar la nulidad de ese negocio jurídico, ¿no? Y al declarar la nulidad de ese acto jurídico, los efectos se van a retrotraer al momento de su nacimiento, ¿no? Eso también lo dijimos, los negocios jurídicos nulos no se pueden confirmar. No hay forma de sanear el negocio jurídico. En cambio, los actos jurídicos anulables sí pueden confirmarse. La parte afectada puede entender que se trató de un error o un dolo, pero si quieren salvar o sanear, quieren conservar el negocio, pueden hacerlo. ¿Cuál es la forma de sanear o convalidar un negocio que esté afectado por alguna causal de anulabilidad? Es la confirmación. Y por ahí tenemos algunas diferencias en relación a los efectos, ¿no? En relación a la prescripción, también hay algo importante, fíjense. La prescripción en el acto jurídico nulo es larga y en el acto jurídico anulable es corta. Sí, hay una diferencia de 8 años entre una y otra. Una tiene 10 años, es un periodo bastante largo. El legislador ha establecido el plazo de prescripción más largo en el Código Civil de 10 años. En el Código del 36 era de 30 años, ¿sí? Y luego se redujo a 10 años. Y el de anulabilidad es de 2 años. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el legislador opta por un plazo de prescripción más largo en la nulidad que en la anulabilidad? ¿Cuál es digamos, la ratio decidendi para diferenciar una norma de la otra? Se dice por ahí que la razón principal de tener plazos largos
es que le da la posibilidad a la parte que está afectada con ese negocio jurídico, al contratante, al tercero que alega un interés económico y moral, al Ministerio Público o a cualquier otro que tenga legitimidad para solicitarlo, le da la posibilidad más amplia para tratar de eliminar del ordenamiento jurídico un acto que está afectado de nulidad. Y detrás de los plazos de prescripción de la nulidad hay un interés público, ¿no? En cambio, detrás del plazo de prescripción del acto anulable hay un interés privado. Y como es un interés privado, porque solo las partes pueden pedir la anulabilidad. Ahí vamos a ver luego quién tiene legitimidad para legitimidad procesal para pedir la nulidad o la anulabilidad. El plazo es más corto. Para levantar esa incertidumbre que genera la nulidad o la anulabilidad, hay que ver qué tipo de interés está detrás del plazo de prescripción y del plazo del plazo de prescripción de la nulidad y del plazo de prescripción de la anulabilidad. Ahora, ¿qué sucede si un acto jurídico no se declara nulo después de los 10 años? ¿Pasamos de un acto jurídico nulo a un acto jurídico válido? No. El vencimiento del plazo de prescripción no convierte un acto jurídico nulo en un acto jurídico válido, no lo convalida, no recupera sus efectos, o no empieza a producir efectos después de los 10 años. ¿Sí? Este acto jurídico va a ser nulo siempre, aunque no se haya podido declarar nulo en sede judicial, ni si es posible en una pretensión de esta naturaleza en sede arbitral. ¿Sí? No se puede convalidar. En cambio, el transcurso del tiempo sí puede convalidar un acto jurídico anulable. Es decir, si yo sé que mi acto jurídico celebrado tiene defectos por cuestiones de error, de dolo, violencia o intimidación o por cualquier otra causal, ¿no? Por ejemplo, el acto jurídico celebrado consigo mismo tiene como consecuencia la anulabilidad. Si es que yo dejo pasar los 2 años, porque el único interesado en pedir la anulabilidad soy yo, automáticamente ese acto jurídico que tuvo problemas en su origen por los defectos intrínsecos que tenía, se convalida y continúa produciendo sus efectos como si fuera un acto jurídico válido, ¿no? Por eso se dice acá, si se convalida el negocio jurídico se torna válido. Es decir, si no se ataca con una pretensión de anulabilidad, el acto anulable va a continuar surtiendo sus efectos. Y eso no pasa con el acto jurídico nulo, porque ahí no se puede hacer la convalidación. Y lo único que podríamos hacer es una especie de, lo vimos en otras clases, del acto jurídico no lo podríamos aprovechar alguna parte de él como para salvarlo, ¿no? Pero eso no significa que pasamos de un acto jurídico nulo a un acto jurídico válido, ¿no? Luego la legitimidad para obrar. La legitimidad para obrar, este es un tema procesal, obviamente, ¿no? ¿Quién puede pedir la nulidad? ¿Quién puede pedir la anulabilidad? Ese es el tema. ¿Quiénes se encuentran en una posición habilitante para solicitar la nulidad del acto jurídico o quiénes se encuentran en posición habilitante para solicitar que se declare el acto como un acto anulable, ¿no? ¿Quién la tiene? Ese es lo que vamos a ver, ¿no? Como ya dijimos, en el acto jurídico nulo priman los intereses públicos y en el acto jurídico anulable priman los intereses privados. De tal forma que la legitimación en cuanto a los actos jurídicos nulos es amplia. Si ustedes revisan el 220, primera parte, admite un conjunto de personas que pueden hacer el pedido de nulidad, ¿no? En primer lugar pueden ser las partes, pueden ser terceros que tengan algún interés económico y moral frente al negocio,
no fueron partes, pero tienen interés, herederos, de repente cónyuge, de repente hijos, acreedores, etc. ¿No? Y también el Ministerio Público. Fíjense que la legitimación es bastante amplia. En las partes son los contratantes. Los terceros pueden ser varios. Y el Ministerio Público puede solicitar la nulidad. Y eso se ve mucho a veces en los procesos penales, donde también hay posibilidad de que la autoridad judicial en materia penal pueda declarar nulos los actos que se hayan celebrado con el propósito de cometer un delito, ¿no? Inclusive, fíjense que hay una figura muy especial, ¿sí? Puede que no se pida la nulidad del acto jurídico en sede judicial, puede que no sea ni la parte, ni el tercero, ni el Ministerio Público, pero los plenos casatorios, el cuarto y el noveno, si mal no me equivoco, son los plenos casatorios civiles en el que se ha desarrollado la facultad oficiosa del juez para declarar la nulidad de oficio de un negocio jurídico. Esa facultad está en el 220, segundo párrafo, y ha sido de alguna manera desarrollada en estos plenos casatorios. Se ha señalado que cuando el juez verifica la existencia de una nulidad manifiesta, esa es la regla, puede declararla de manera oficiosa. ¿Sí? Los alcances de esta nulidad manifiesta y de su declaración en sede judicial está desarrollada en el cuarto y en el octavo pleno casatorio. En el cuarto y en el noveno, si no me equivoco. En cambio, fíjense, la legitimación de los actos anulables se restringe solo a las partes. Inclusive, a veces si la parte fallece, esto puede trasladarse a los herederos, ¿no? Y los terceros también, si tienen a alguien que pueda hacerlo, habrá que ver si esa posibilidad se traslada a otros sujetos. Pero en el caso de la legitimación para actos anulables, la legitimación es restringida, es decir, solo se puede postular una demanda de anulabilidad del acto jurídico cuando se tiene la condición de parte, es decir, solo aquellos que celebraron el acto. No hay otra posibilidad, ¿no? Aunque por aquí hay algunas excepciones a las que están referidas la simulación relativa, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien celebra un contrato y ese contrato perjudica a un tercero, porque hay una excepción, ¿no? O, por ejemplo, cuando se hace una venta, cuando debió hacer una donación, o se hace una donación por una venta, pero con el afán de perjudicar al fisco. Por ahí, por ejemplo, la legitimación se amplía un poquito. La SUNAT podría a veces pedir la nulidad de esta simulación relativa, ¿no? Esto es importante también. Fíjense, aquí entramos también a un plano procesal que es importante que ustedes lo conozcan. ¿Cuál es la naturaleza jurídica que tienen las sentencias cuando se trata de un acto jurídico nulo que cuando se trata de un acto jurídico anulable? Hay diferencias sustanciales. ¿Estamos? Para el primer tema, es decir, para cuando hablamos de un acto jurídico nulo, la sentencia siempre va a ser declarativa. ¿Qué significa que la sentencia en materia de nulidad sea declarativa? Que la causal de nulidad preexiste al nacimiento del proceso y que el juez solo se dedica a certificar, ¿sí? Si el negocio nació muerto, si el negocio jurídico es nulo, el juez solo certifica. Por eso se dice declarativa. Lo único que hace el juez es declarar algo que existe, ¿no? Declarar algo que existe significa que la decisión es declarativa. Si yo como demandante le postulo la nulidad del acto jurídico al juez y logro probar que existe la causal y esa causal está acreditada con medios de prueba, lo único que hace el juez es declarar que el acto jurídico es nulo. Esa nulidad no es nueva, esa nulidad es desde su origen. Simplemente se declara y va a tener efecto retroactivo. Pero, ¿qué pasa con la anulabilidad? Más bien en el caso de la anulabilidad, las sentencias constitutivas. Es decir, ahí el negocio jurídico tiene algunos defectos,
va produciendo efectos y estos pueden hacerse cesar solo con sentencia. Y cuando se hace cesar con sentencia, en ese momento el juez declara que el negocio jurídico, señala que el negocio jurídico tiene una causal de anulabilidad, declara la nulidad y retrocede hasta el comienzo. ¿Por qué es diferente la sentencia en cuanto al acto nulo que el acto anulable? Porque en el primer caso el juez solamente declara la existencia de la nulidad. En este segundo caso, el juez determina que el acto viene produciendo efectos, pero que van a cesar a partir de la existencia de una sentencia. Si no hay sentencia de nulidad, el acto jurídico seguirá produciendo sus efectos. Por eso es que se cataloga esta sentencia como una sentencia constitutiva, ¿no? Y aquí dijimos ya, ¿qué debe declarar el juez en su sentencia cuando se pretende una anulabilidad? Es que el juez declare que el acto jurídico es anulable, que el negocio jurídico es anulable. Lo que debe declarar es que el acto jurídico es nulo. Por eso es que hay un efecto retroactivo, porque se retrocede hasta sus orígenes y se entiende que ese acto nunca existió. ¿Sí? El acto anulable se convierte en nulo por decisión judicial y los efectos se retrotraen hacia un nacimiento. Y bien, aquí entramos ya al tema de fondo, ¿no? Lo primero que hemos hecho es diferenciar, ¿no?, la nulidad de la anulabilidad. Ya hemos logrado este propósito. Veamos ahora qué bien. Veamos qué bien. Las causales de nulidad. Veamos qué hay por acá. A ver, fíjense. Primero veamos qué tipo de causales de nulidad hay. Esto lo habrán escuchado ustedes, vamos a desarrollarlo brevemente. En la doctrina vamos a encontrar las famosas nulidades expresas y luego también vamos a encontrar las nulidades virtuales o residuales, también le llaman, ¿eh? Por ejemplo, nosotros tenemos un artículo concreto donde vamos a encontrar las causales, causas o motivos por las cuales podemos pedir la nulidad de un negocio jurídico. Ese es el artículo 219 del Código Civil. ¿Sí? Si quisiéramos decir, oye, ¿por qué causales puedo atacar un negocio jurídico? Vamos al 219. ¿Por qué causales puedo, atacar un acto administrativo? Artículo 10 de la 27444. ¿Por qué artículo puedo declarar improcedente una demanda? Las causales están en el 427 del Código Procesal Civil, ¿no? Y así sucesivamente vamos a encontrar causales debidamente establecidas, tasadas, algunas con contenido expreso y otras con contenido indeterminado, que son las que, por ejemplo, están en el 219 del Código Civil, ¿no? Por ahí tenemos aquellas que están relacionadas a la agente capaz, la declaración de voluntad, la causa, el objeto y la forma solemne. Aunque, si ustedes se fijan, en el agente capaz hemos puesto un asterisco. Luego vamos a ver si el 219 mantiene la causal de nulidad por incapacidad de la agente, ¿sí? Porque todo el régimen de incapacidad se ha modificado en el Código Civil. Y vamos a citar la ley para que ustedes la tengan presente. Entonces ahí tenemos la nulidad porque no existe declaración de voluntad, porque el objeto es jurídica o físicamente imposible, porque tiene un fin ilícito, porque tiene forma solemne que no se cumplió. Y luego tenemos las famosas causales declaradas expresamente por la ley, ¿sí? Cuando la ley dice, este contrato debe celebrarse por escrito bajo sanción de nulidad, ahí tenemos una causal de nulidad, ¿sí? Cuando la ley dice, si la partición se celebra previniendo uno de los sucesores,
materia de sucesiones, el negocio jurídico es nulo por disposición legal expresa de la ley. Cuando la ley dice que es nulo el acto jurídico de donación si no está escriturado, si no está en escritura pública, ahí tenemos otra declaración expresa de la ley en relación a una situación de nulidad. Y así vamos a encontrar un conjunto de temas relacionados, por ejemplo, a contratos al matrimonio. Por ejemplo, ahí también tenemos nulidades expresas, ¿no? Que no están específicamente en el 219, sino que tienen un tratamiento concreto y específico respecto de una situación que amerita la declaración de nulidad por imperio de la ley, para decirlo así, ¿no? Luego tenemos las nulidades virtuales o residuales. Esta es una forma concreta de establecer causales residuales de nulidad cuando, por ejemplo, no se puede pedir una nulidad por alguna causal en concreto o porque no está expresamente señalada en la ley. Es el caso del pleno casatorio que hemos visto la clase pasada, ¿no es cierto? El pleno casatorio dice que la disposición de bienes sin la participación de uno de los cónyuges es nulo y la causal de nulidad es la del inciso 8 del 219. Y la causal de nulidad del 219, inciso 8, es la misma que está en el artículo 5 del título preliminar, es decir, cuando se vulnere el orden público. Y para el precedente, el 315 del Código Civil contiene una norma de orden público. Y que esa norma de orden público se quebranta, se infringe, se violenta cuando uno de los cónyuges dispone de bienes de la sociedad conyugal sin la participación del otro. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Ahí se está frente a una causal de nulidad virtual o también de nulidad residual, ¿no? Y se usa residualmente cuando el supuesto hipotético para la consecuencia jurídica no está plasmado concretamente en la ley. No lo encontramos ni en el 219 ni de manera expresa señalada por la ley. ¿Sí? Porque si ustedes revisan el 315, no hay una sanción de nulidad si se procede a disponer de un bien por uno de los cónyuges. Y tampoco lo encontramos en el 219. Entonces hay que recurrir a una norma supletoria que es de supletoriedad, que es la nulidad virtual que está contenida en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil. Y es a la que se ha sometido, a esta causa, es a la que se ha sometido el octavo pleno casatorio cuando define que la disposición de bienes de la sociedad conyugal generan una nulidad que está embarcada dentro de un supuesto de afectación al orden público. Porque el 315, en su contexto de protección a la familia y a la búsqueda de impedir el quebrantamiento del principio de igualdad, es una norma de orden público y por tanto debe respetarse. De eso hemos hablado en martes, ¿no es cierto? Entonces, ya vemos más o menos cuáles son las causales, ¿no? Las expresas, las declaradas por ley y las virtuales, ¿no es cierto? Veamos ahora qué puede entenderse por nulidad de acto jurídico. Fíjense, esta ya es una definición un poco más actual de aquellas que entendían que es nulo el acto que le faltan elementos esenciales, ¿no? Ahora, Lizardo Taboada en esta diapositiva dice, es nulo cuando le falte un elemento, ya sabemos que son elementos. Cuando le falte un presupuesto o un requisito o sea contrario a la ley que interesa en el orden público y la buena sociedad, o cuando infrinjan una norma imperativa. ¿Sí? Entonces, la nulidad la podemos definir así, fíjense, por ausencia o defecto de la estructura del negocio, repito, podemos determinar, por ausencia y defecto de un elemento, presupuesto o de un requisito, o cuando tenga
flagrante violación al orden público o a la buena sociedad, ¿no? O cuando violente alguna norma imperativa. Creo que esta definición es bastante exquisita como para entenderla. Veamos ahora las causas, ¿sí? Aquí tenemos una causal. La causal de falta de manifestación de voluntad, ¿sí? Y habíamos dicho que el presupuesto es un elemento que preexiste al elemento, es decir, para que el sujeto declare su voluntad se necesita de un sujeto. Persona natural o jurídica. Siempre la declaración de voluntad se hace a través de una persona natural, ¿sí? La persona jurídica no declara, digamos, su voluntad si es que no está a través de una persona natural. El gerente, el presidente del directorio o quien la representa. Entonces, si hablamos de la declaración de voluntad, nos encontramos en una de las causales que están establecidas en el 219 del Código Civil, cuando nos dice que el negocio jurídico es inválido por falta de manifestación de voluntad. Lo que hay que ver acá es qué significa falta de manifestación de voluntad, ¿sí? Fíjense que antes del pleno casatorio, los casos del 315 del Código Civil se trataban como falta de manifestación de voluntad. Muchos jueces entendían que hay falta de manifestación de voluntad en un negocio jurídico celebrado entre un cónyuge sin la participación del otro, cuando se transfería un bien y solo participaba un cónyuge. Y como el otro cónyuge, que es el que atacaba de nulidad del negocio, no participó, él pedía la nulidad por falta de manifestación porque él no declaró su voluntad, ¿sí? Y bueno, mucha agua ha pasado bajo el puente y hoy, a partir de lo que dice la doctrina y también por ahí algunas jurisprudencias, ese supuesto no puede entenderse como falta de manifestación de voluntad. Ya lo dijo el Pleno, es inciso 8 del 219. Una infracción a norma de orden público como el 315. ¿Sí? Pero ¿cuándo se da la falta de manifestación? En ese caso hay declaración de voluntad entre el vendedor, que es uno de los cónyuges, y el comprador, que es un tercero, ¿no es cierto? Si hay declaración de voluntad, ahí no hay ausencia o falta de manifestación, si hay declaración de voluntad. Lo que sucede es que la voluntad, en el caso de la sociedad conyugal, debe declararse en forma conjunta, al unísono por los dos cónyuges, salvo que uno de ellos declare teniendo el poder del otro. Pero fijémonos más o menos cuáles son los supuestos en lo que podemos engarzar, lo que podemos identificar esta causa. Por aquí está en la otra diapositiva, fíjense. La falta de manifestación de voluntad implica la inexistencia absoluta de una declaración de voluntad de aquel sujeto que aparece en el contrato. Si el sujeto no participó en el contrato y aparentemente sí lo hizo, y se puede probar que no lo hizo, o que no participó y no declaró su voluntad, ahí tenemos una voluntad declarada inexistente. Y por aquí tenemos algunas situaciones en las que se puede identificar el uso de esta causa. Dice, se refiere a la inexistencia de la declaración. Inexistencia es decir que no se produjo la declaración de voluntad, que no existe. En el 315 sí hay una declaración de voluntad. Lo que pasa es que hay alguien que se considera propietario como bien propio y declara su voluntad. Ahí está la declaración de voluntad. La parte que compra también declara su voluntad. Entonces no hay ausencia de voluntad. ¿Sí? En los negocios jurídicos donde hay ausencia de voluntad, puede pasar esto que está acá, ¿no? Que el sujeto haya sido suplantado, ¿no? Esto cada día es menos posible por los medios de seguridad que hay ahora, pero siempre las mafias andan de cualquier forma buscando para agenciarse de inmuebles y poder estafar a la gente, ¿no?
antes de la identificación que se hacía a través de los mecanismos de RENIE que tienen ahora el Banco de la Nación, los bancos comerciales, las notarías, inclusive el Poder Judicial, el famoso biométrico, antes era bien difícil saber si quien llevaba la fotografía que estaba pegada en una libreta electoral de 3 cuerpos, de 2 cuerpos, o luego un DNI, eras tú en realidad, ¿no? No había cómo comprobar que tú eras, de repente se parecía, era igualito, o el DNI era falsificado, no se podía establecer si era esto así. Entonces se suplantaba al sujeto. Si yo suplanto a Juan Pérez en la transferencia de un inmueble, Juan Pérez nunca declaró su voluntad. Entonces ahí estamos frente a un supuesto de falta de manifestación de voluntad. Igual cuando se falsifica la firma, ya no se trata de una suplantación, es decir, alguien me sustituyó en la transferencia, en la compra-venta, en la minuta y en la escritura. Alguna situación parecida ocurre con la falsificación de firma, ¿cierto? ¿No? Alguien se aprovecha a veces de la confianza de otra persona y falsifica, por ejemplo, la firma en una minuta, en una escritura. A veces esto se puede lograr con el contubernio entre la parte que quiere perjudicar al propietario y el abogado, el notario y otras personas que están vinculadas a esta actividad inmobiliaria, ¿no? Falsificar la firma de un sujeto, ¿sí? Si yo le falsifico la firma a Juan Pérez en un contrato, Juan Pérez nunca declaró su voluntad. Quien declaró su voluntad, en este caso, es el sujeto que le falsificó la firma, y esa declaración de voluntad simplemente no sirve porque estaría sustituyendo la del vendedor, en este caso, ¿no? Lo mismo ocurre con los poderes falsos, ¿no? Hay mucha gente que busca a personas que están en el extranjero y dejaron su casa en manos de alguien o está abandonada. Hay mucha gente que anda detrás de esas situaciones, sacan su reporte migratorio, saben que está en el extranjero y lo que hacen es ingresar un poder en alguna notaría de provincias, ¿sí? Un poder con la firma falsificada de este sujeto, hay contubernio necesariamente con el notario y llega al registro del poder. Ya una vez que el poder esté registrado, con ese poder se puede hacer cualquier cosa en relación a los bienes de esa persona. Si alguien me representa en un poder y esa persona que nunca declaré como apoderado, nunca le concedí poder, lo que está ejerciendo es una actividad para la que no fue autorizado. El sujeto representado nunca declaró su voluntad y en consecuencia, si se usa ese poder, nos encontramos frente a una causal de falta de manifestación de voluntad. ¿No es cierto? Pero veíamos acá, en cuanto a la capacidad, también había una causal en el 219, que ahora ha sido derogada por este artículo, perdón, por este decreto legislativo, el 1384. Por eso, hoy en día, el 219 hay que concordarlo con este artículo, con este dispositivo, que es el decreto legislativo 1384, que ha derogado el inciso 2 del artículo 219. Entonces, ya no tenemos como causal de nulidad aquellos actos jurídicos celebrados por sujetos absolutamente incapaces o relativamente incapaces, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si se presenta un supuesto de esa naturaleza? Lo que pasa es que ahora ya nadie puede ser considerado como incapaz, ¿no? Ya no se usa la palabra incapaz en nuestro ordenamiento porque es una palabra, según la normatividad internacional peyorativa, que afecta a derechos fundamentales. Por eso hay los apoyos y ahora las famosas salvaguardas, ¿no? Para que cualquier persona que esté en un estado de esa naturaleza pueda realizar los actos a través de estas personas, ¿no? A través de los apoyos y con las medidas determinadas de salvaguarda que puede evitar un juego de familia. Entonces, por ahí la cosa ha cambiado. Por eso ya no se usa esa terminología de incapaz, ¿no? Y en consecuencia, hoy, si quisiéramos
determinar qué pasó con el inciso 2 del 219, lo que tendríamos que decir que ha sido derogado por el 1384, decreto legislativo 1384. Esto tenganlo presente porque es importante también, ¿no? Entonces, estos son los supuestos de falta de manifestación de voluntad. También se dice, a ver, por ejemplo, que alguien presente un contrato donde Juan Pérez aparezca firmando, y Juan Pérez no tiene brazos, digamos que es un sujeto que nació sin brazos, y que, o que nació sin ninguna extremidad, entonces no puede firmar. Algunos dirán, oye, pero ahora la gente que nace así puede firmar hasta con la boca. ¿Sí? O cuando aparecen por ahí documentos, compraventas, documentos privados, a veces con fecha cierta inclusive, por jueces de paso de notarios, donde un sujeto que ya falleció, aparece un documento como que en vida esta persona transfirió el bien. Y a veces se hace una pericia y luego se determina que es una firma falsa. Ahí encontramos también otro supuesto de falta de manifestación de voluntad. ¿Sí? Si quisiéramos pedir ahora la nulidad de un acto jurídico por el 315, transferencia de bienes de un miembro de la sociedad conyugal sin la participación del otro, ya no debemos usar la falta de manifestación de voluntad. Hay que plegarnos a lo que dice el octavo pleno casatorio, y la causal de nulidad tendría que ser la de afectación a norma de orden público, ¿no? Que está en el inciso 8 del 2019. El objeto. Para hablar de una nulidad, tendríamos que hablar concretamente más de el objeto jurídicamente imposible. ¿Sí? El objeto tiene un requisito que es la licitud, ¿cierto? Por eso es que por ahí se hace la precisión si la licitud es de la cosa o del objeto, es decir, el inmueble, el vehículo, el reloj, el celular, o en realidad es de la prestación. Creo que hay que aclararlo, que se trata de la prestación, porque ya dijimos que una vez que el contrato nace, y como el contrato es fuente de las obligaciones, lo que queda es la prestación por cumplir. Y la prestación no es sino aquella conducta humana que busca una situación de dar, hacer o no hacer. ¿Estamos? Por eso se habla del objeto jurídicamente imposible. ¿Cuándo señalamos que el objeto es jurídicamente imposible? Aquí tenemos varios ejemplos. El primer ejemplo que ha sido desarrollado en los libros o en los manuales es de los bienes públicos, ¿no? Es decir, si se vende un parque público, si se vende en una parte de una carretera, la plaza de armas, o algo que tenga la característica de bien de dominio público, y si se entiende que los bienes de dominio público están fuera del tráfico jurídico, nos encontramos frente a la causal de objeto jurídicamente imposible. Esa es una primera visión de la ilicitud del objeto o de la prestación, ¿no? La prestación asumida por las partes es nula porque se ha tratado de una prestación que está relacionada a bienes de dominio público. Y los bienes de dominio público no pueden transferirse, ¿estamos? Y la causal ahí calzaría de manera adecuada. Y esos son los ejemplos de manuales que se usan, inclusive en las aulas universitarias, ¿no? Pero la jurisprudencia ha ido ganando terreno en esta parte y de alguna manera nos ha dado algunos ejemplos que podrían servir. Por ejemplo, la venta de bien ajeno. La venta de bien ajeno. A ver cómo funciona eso. ¿Qué hay que entender por venta de bien ajeno? Creo que hay que precisar aquí esto, es muy importante que lo sepan para poder diferenciar una de la otra. Nuestro ordenamiento jurídico admite celebración de negocios jurídicos sobre bienes ajenos. Oiga, ¿cómo es esto? ¿Cómo me explica usted? Pero también admite la posibilidad de pedir la nulidad de venta de bienes cuando se trata de bienes ajenos. Parece una contradicción. Expliquemos uno por uno. Nuestro Código Civil admite que un sujeto y otro se pongan de acuerdo
para celebrar un negocio jurídico en relación a un bien ajeno. ¿Sí? Pero ¿cuál es el presupuesto o el requisito que se necesita para que ese negocio jurídico sea válido? Que ambas partes sepan que el bien es ajeno. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me comprometo a venderle un inmueble a Juan, pero antes de vendérselo se lo tengo que comprar a Pedro. Juan y yo sabemos que el bien es ajeno, que ni es mío ni es de él, sino que es de Pedro. Entonces, el negocio jurídico es válido si se trata de un bien ajeno, cuando ambas partes saben de la ajenidad, de que el bien es ajeno. Y entonces yo asumo el compromiso primero de comprarle el bien a Pedro y luego asumo el compromiso de que una vez esté en mi esfera jurídica, transferírselo. ¿Estamos? A eso le llamamos venta de bien ajeno y que está regulada en la parte de contratos en nuestro Código Civil. ¿Sí? Y que tiene como sanción la rescisión. Esa es la parte admisible de bien ajeno que está regulada en nuestro código. Pero por otro lado tenemos situaciones en las que se venden bienes como propios cuando son ajenos. Esa situación es la que se desarrolla en la jurisprudencia actual como objeto jurídicamente imposible. ¿Estamos? ¿Estamos? Digamos que yo con algún documento que por ahí lo hice en algún sitio en Azángaro, me convierto en propietario de un bien y le digo a alguien, oiga, soy propietario de este bien, te lo vendo. Y la persona me lo compra, no sabe que es ajeno. Yo sí sé que soy ajeno, que sí, yo sí sé que es ajeno. La parte que lo compra no sabe que es ajeno. Y me lo compra, y yo se lo vendo. ¿Estamos? La propiedad es de Juan, no es mía. Pero yo estoy fingiendo ser un propietario y se lo vendo, ¿no? Ese es un claro ejemplo de transferencia de bien ajeno. Pero que se da más o menos así también, ¿ah? Hay alguien que es propietario de un bien y luego deja de ser propietario de un bien. Y entonces cuando deja de ser propietario del bien, lo transfiere. Eso pasa en este caso de la doble venta, ¿no? Si yo soy propietario del bien y se lo vendo a Pedro y luego se lo vendo a Juan, cuando se lo vendí a Pedro, la venta es válida. Pero cuando se lo vendí a Juan, ya la venta no es válida porque el inmueble ya no me correspondía. Hay doble venta, pueden haber triple, cuádruple, quíntuple venta. La única venta válida y que puede servir para transferir el derecho de propiedad es la primera. La segunda ya no tendría validez, la tercera no tendría validez, la cuarta no tendría validez. El mismo dueño se lo vende a varios, eso puede ser. ¿Sí? Eso podría servir como ejemplo para decir, oiga, yo soy propietario del bien cuando se lo vendo a Pedro, pero ya no soy propietario cuando se lo vendo a Juan. Entonces, en este caso estamos hablando de una venta de bien ajeno, porque el bien es de Pedro. Ya no lo puede adquirir Juan y yo tampoco lo puedo transferir, ¿no? O también ocurre cuando se vende una parte de un inmueble, ¿no es cierto? Si el inmueble tiene 500 metros y yo vendo 100, ¿no? Digamos, a ver, que yo ocupo un inmueble colindante con el de Juan. Estamos en terreno. Y yo digo, mi terreno tiene 200 metros. El terreno de Pedro tiene 200 metros. Pero yo me meto 100 metros y le dejo solo 100 metros a Juan. Me quedo con mi lote, pero esos 100 metros que he ocupado del inmueble de Juan se los vendo a María. Ahí lo que estamos haciendo es transferencia de un bien ajeno, porque esos 100 metros no son míos, salvo que yo entre a ocupar y obtenga una sentencia judicial de prescripción adquisitiva y me convierte en propietario, ahí no habría ningún problema, ahí sí lo podría vender. Entonces, el remedio para la transferencia de bien ajeno es la nulidad y la causal es la de objeto jurídicamente imposible. Es lo que ha venido desarrollando la jurisprudencia. Además de los ejemplos que estábamos mencionando, ¿no es cierto? Por aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? En el tercer párrafo, el anticipo de legítimo. Está desarrollado también por ahí en alguna jurisprudencia.
Si el padre dejó de ser propietario y dispone del bien por anticipo legítima, esto algunos me preguntarán, oye, ¿cómo puede ocurrir si ya dejé de ser propietario, dejó el padre de ser propietario y luego lo transfiere? Esto ocurre así más o menos. Si yo fuera el padre de los menores a que van a recibir el anticipo legítima, soy propietario del bien y está inscrito el bien. Pero ¿qué sucede? Yo ya transferí ese inmueble con una minuta y probablemente con una escritura pública. Pero esa minuta y esa escritura no llegaron al registro. Entonces yo para el registro sigo siendo propietario. ¿Estamos? Pero extrarregistralmente yo ya dejé de ser propietario. Y si yo transfiero ese inmueble a título de anticipo legítima a mis hijos, esa venta puede ser considerada como nula bajo la causal de objeto jurídicamente imposible. ¿Por qué objeto jurídicamente imposible? Porque no se puede transferir jurídicamente válida, de forma jurídica y válida, la transferencia del derecho de propiedad que ya no tengo. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de la ajenidad, de un bien ajeno, ¿cierto? Por eso es que más o menos es lo que se trata de explicar en este caso, ¿no? Después también hay un caso de las comunidades campesinas, ¿no? Las comunidades campesinas tienen vastas tierras en todo el Perú, ¿no? Igual las comunidades nativas. Si yo ingreso a un lugar de comunidades campesinas y me apropio de una parte y luego transfiero como privado esos bienes, lo que estoy haciendo es transferir bienes ajenos, porque es la comunidad campesina la propietaria. ¿Sí? Pero yo, sin embargo, me cogí una parte de esos terrenos, los loticé y luego comienzo a venderlos. Ahí hablamos también de objetos jurídicamente imposibles, ¿no? ¿Qué pasa cuando los abogados piden la nulidad? ¿Cuál es el, digamos? Puede ser, fíjense que puede ser una estrategia, pero también puede ser un error, a la vez una estrategia de trabajo del abogado. ¿Qué sucede en las demandas? Ustedes van a revisar las demandas que se presentan en sede judicial y se van a dar cuenta que en una gran cantidad de casos, los abogados, aunque no lo crean, aunque sea esto inverosímil, ¿sí? Lo que hacen para evitar que una demanda de nulidad de acto jurídico sea rechazada o se declare infundada por si eligen una causal y esta la eligen mal, ¿no? Lo que sucede, postulan la demanda y aunque no lo crean y resulte inverosímil, invocan todas las causales de nulidad del 219. ¿Sí? ¿Y cuál es el mensaje de una demanda así? Que cualquiera de ellas puede ser, y como el juez conoce el derecho, el juez va a declarar la que más corresponde, ¿no? Porque a veces hay estas discrepancias que existen entre la falta de manifestación de voluntad y el fin ilícito para el 315. Bueno, ahora ya no existe, pero si a alguien se le ocurre presentar una demanda y no sabe exactamente cuál es la causal, a veces recurren a esto, ¿no? A citar todas las causales, a desarrollarlas en la demanda y le dejan al juez la posibilidad de elegir una o varias. Y esta jurisprudencia se refiere a esto, ¿no? Más o menos. Fíjense, dice, al haber quedado establecido que los actos jurídicos no se han incurrido en la causal de nulidad que se contrae el 3, el 4 y el 8, al haber establecido que los vendedores demandados no tenían la calidad de propietarios, es decir, bien ajeno, pero habla de orden público, ¿sí? Habla de fin ilícito y habla de objeto jurídicamente imposible. Conforme se verifican las partidas registrales que obran en otros. Y que para la adquisición de los referidos inmuebles, los compradores no habían obrado con la diligencia necesaria de adquirir el inmueble. Es otro tema. Las demandas de nulidad de acto jurídico cuando hay doble o triple venta o cuando hay sucesivas ventas,
¿no? La doble o triple venta es cuando un solo sujeto le vende a tres, ¿no? O le vende a cuatro. El mismo bien. Pero las transferencias sucesivas es cuando yo le vendo a alguien, ese le vende a otro, y ese otro le vende a otro, y este nuevo le vende a otro. Y así hablamos de 6 o 7 transferencias. ¿Sí? A veces ahí hay que ver si aplica el 2022, el 2014 del Código Civil, si se trata de bienes registrados, para ver si todas las ventas son nulas o la nulidad solo alcanza a la segunda o a la tercera, y se salva la última, por la buena fe del adquirente. Habría que ver, ¿sí? Hay posturas también que dicen que si es nula la primera, las demás sucesivas también deberían ser nulas, y no debería perjudicarse el derecho de propiedad del titular, ¿no? Por aquí nos pregunta la doctora Campos, dice, cuando se demanda nulidad de actos jurídicos sin especificar la causal, ¿puedo quedar expuesta a que me planteen la excepción por ambigüedad o oscuridad? Primero, hay que decir lo siguiente. No creo que haya un juez que te admita una demanda si es que no invoca la causal. Primer tema. Si un juez detecta una situación, te la va a declarar inadmisible. Y te va a decir, oye, precisamente cuáles de las causales son las que están generando la nulidad del acto jurídico. Y bueno, subsanarás y luego dirás, oye, esa es la causa, ¿no? Pero si al juez se le pasa y admite una demanda así, es probable que el demandado formule la excepción de oscuridad o de ambigüedad, aunque en la teoría se dice que son excepciones diferentes. Pero lo que se busca es saber exactamente qué es lo que quiere el demandante, ¿no? Hoy conversaba con una abogada del Cusco y en una demanda de simulación de un cónyuge hacia otro, de acciones y derechos, de la transferencia de acciones y derechos de un departamento que se había construido sobre un bien propio, que era un bien de la sucesión por sus padres. Sobre ese terreno se edificaron varios departamentos y el departamento que le tocó a él se lo transfirió a su hija de su primer compromiso. Entonces ella pedía la nulidad por simulación, porque la chica tenía corta edad, era estudiante, era su hija y no había capacidad económica. Y además le habían dado el derecho de ocupación vitalicia. Entonces, 5 elementos que graficaban de alguna manera la simulación. Pero más abajo en su demanda, la demandante decía que además la venta es nula porque ella no ha participado como cónyuge en razón de que ese inmueble ya construido formaba parte de la sociedad conyugal. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos de aquí? Hay dos causales, ¿sí? Una de simulación y una de fin ilícito, según el octavo pleno casatorio. ¿Estamos? Pero el juez solo había admitido la demanda por simulación y la parte se olvidó de invocar esa otra causal, ¿no? Entonces, yo le sugería a esta colega de ver si formulaba, si estaba dentro del plazo, una excepción de oscuridad o ambigüedad, porque no se sabe si quiere, porque en el petitorio dice simulación, pero en la parte fáctica dice simulación más fin ilícito. Y también le sugería si es que podía pedir la nulidad del admisorio por una causal de improcedencia, en razón que había desconexión entre el petitorio y los hechos, porque se postula simulación, pero los hechos, además de la simulación, están referidos a una nulidad por fin ilícito. Entonces, María Victoria, más o menos podría ser esa la respuesta, ¿no? Pero es un poco difícil, sí es cierto, es un poco difícil, pero puede suceder que alguien postule una demanda de nulidad y que no invoque una causal. Más bien lo contrario es que los abogados, para evitar cualquier tipo de situación de esta naturaleza, invocan todas las causales. Y eso también ya puede ser una estrategia, pero también deja un poco mal plantado al abogado, porque ya debería el abogado, con toda esa teoría que existe, la jurisprudencia y lo demás, identificar correctamente la causa. Cuando hay duda, bueno, pues si tenemos 3 o 4 y a ver cuáles las que más o menos se vinculan, ¿no?
Porque, por ejemplo, yo no puedo decir que el negocio jurídico es simulado y tiene fin ilícito, o es simulado y tiene objeto jurídicamente imposible, o es simulado, tiene forma, no tiene forma solemne, porque esas causales son incompatibles, ¿no? En fin, gracias, María, por la pregunta. Ahora veamos el fin ilícito. ¿Qué habíamos dicho también en esa partecita de acá que voy a retroceder? ¿Sí? Causa o finalidad, ¿no es cierto? Y dentro de la causa o finalidad encontramos a la licitud. Igual, la posibilidad jurídica aquí necesita la licitud, igual que la causa. Tenemos un código causalista. Es decir, que la causa o fin ilícito es un elemento del negocio. ¿Sí? Dijimos también cuando hemos desarrollado las clases anteriores que no se admiten en nuestro sistema negocios jurídicos que estén sustentados en ilicitud. Y la ilicitud puede estar vinculada al objeto jurídicamente imposible o al fin ilícito. En general, ¿qué se entiende por fin ilícito? En general se entiende por fin ilícito aquellas situaciones en las que se quebranta alguna disposición normativa que tenga esta característica, ¿no? Afectación a normas imperativas, al orden público y a las buenas costumbres, ¿no? De alguna manera, el quebrantamiento del ordenamiento jurídico a partir de las normas que tengan esta característica son consideradas como negocios jurídicos que afectan la licitud del negocio y en consecuencia la causa es ilícita y podrían encuadrarse dentro de la causal de nulidad por fin ilícito, ¿no? Vimos en la clase pasada uno de los supuestos en los que se graficaba el fin ilícito, ¿no? Y la gráfica más interesante del fin ilícito es la que está en el 315. Fíjense, el 315, según el Pleno en mayoría, tiene dos supuestos. El primero que es de nulidad y el segundo que es, nulidad por orden público y nulidad por fin ilícito. ¿Cuál es el supuesto de nulidad por orden público? La disposición del bien de la sociedad conyugal por uno de los cónyuges y la participación del otro. Punto. Ahí tenemos la causal de nulidad por orden público. En cambio, la causal de nulidad por fin ilícito está también considerada en las reglas en mayoría del Pleno cuando sostiene que si existe un contubernio, un acuerdo entre el cónyuge que transfiere el bien sin la participación del otro y quien lo adquiere, lo que se produce es un acuerdo que perjudica el derecho del otro cónyuge. Y ese acuerdo que perjudica el derecho al otro cónyuge se configura como fin ilícito. ¿Sí? Cuando esta maquinación, cuando hay esta triquiñuela entre quien compra y quien vende para perjudicar a un tercero, es el caso de la sociedad conyugal, pero puede ser el caso de otras relaciones jurídicas, ¿no? No solo que pueden darse en la sociedad conyugal. A veces para perjudicar a un hijo, ¿no? O para perjudicar los alimentos de un hijo, alguien se pone de acuerdo para transferir un bien contra perjudicar a él. Puede ser nulidad por simulación, puede ser nulidad por fin ilícito, también, ¿no? O puede ser una pauliana. Hay que hilar muy fino para saber cuál de ellas se ha producido, aunque no olviden que en la pauliana hay un negocio jurídico válido. Yo puedo simular un negocio, es decir, aparentar la transferencia de un bien para perjudicar a un acreedor o a un hijo que tiene creencia alimentaria, o a un trabajador. Y ahí hay simulación, ¿cierto? Pero también puedo celebrar un acto jurídico real con el propósito de perjudicar a alguien, ¿no? Cuando el negocio jurídico se celebra, digamos, en ese sentido, lo que hay es una
lo que hay es una causal de nulidad que llamamos fin ilícito, que lo grafica muy bien el octavo pleno, ¿no? Pero también en la jurisprudencia se ha considerado a la doble venta como un fin ilícito, ¿no? El hecho de que yo sea propietario y se lo venda a uno primero y después se lo venda al otro el mismo bien, también configura a fin ilícito en el siguiente entendido. Yo se lo vendía a Pedro en primer orden y luego, para burlar el derecho de Pedro, me pongo de acuerdo con Juan y se lo vuelvo a vender a Juan. Juan sabía de que el inmueble ya no era mío, ¿sí? Juan tenía conocimiento de que ya se había vendido, pero aún así lo compra. Por ejemplo, yo se lo vendo a Pedro con minuta o con contrato privado con firmas legalizadas. Y luego se lo vendo a Juan con minuta, se escritura y se inscribe. Pero Juan sabe que el inmueble ya no es mío. No obstante, lo compra y accede al registro. En ese segundo caso, lo que habría es una causal de nulidad por fin ilícito, ¿sí? Pero también se podría sumar la otra causa. Y la pregunta que cae de madura, oiga, señor, entonces es posible, en algunos casos, agenciarle a la nulidad de un acto jurídico dos causales. Sí, sí se puede. Sí, sí es posible. Miren, aquí también encontramos un ejemplo interesante, ¿no? Y tiene una casación. Se vende un inmueble con poder caduco por fallecimiento del poderdante. ¿Qué pasa cuando el apoderado fallece? Las normas de apoderamiento señalan con precisión que ese poder deja de producir efectos. Ya no aparece la posibilidad de que ese apoderado pueda realizar actos por el poderdante porque ya murió, ¿sí? En consecuencia, yo ya sé que el poder caducó como poderdante. Y quien lo compra ya sabe también que ese poder ha caducado. Y que quien era propietario del inmueble ya falleció. Entonces, si ambos tenemos conocimiento de un hecho de esa naturaleza y se transfiere el bien, aquí en esta jurisprudencia, que lo ha considerado como falta de manifestación de voluntad, podría estar involucrada, en mi opinión, un supuesto de fin ilícito, ¿no? Y también hay fin ilícito cuando se falsifican las firmas o se suplantan. Es decir, cuando se hace a través de la comisión de un delito, ¿no? Que aquí hay que hilar fino porque las jurisprudencias son variadas, ¿no? A veces se dice, oye, sí, pues falsificó la firma, pero está en un proceso penal. El juez del proceso civil debe esperar que el proceso penal concluya con una sentencia condenatoria firme en contra de quien falsificó la firma, o en contra de quien lo suplantó, o en contra de quien preparó un poder falso, ¿sí? La jurisprudencia actual ha dicho que no, son situaciones autónomas. Si acá se puede verificar con una pericia que la firma es falsa, independientemente que tenga una represión penal, el acto jurídico es nulo, ¿no? Porque a veces ocurre esto, ¿no? Tú vas siguiendo un proceso penal por falsificación de firma y en un proceso civil, nulidad porque se te falsificó la firma y en el proceso penal te absuelven. Y luego dices, acá está mi sentencia, entonces no hay falsificación. Es probable que te hayan absuelto porque no se pudo comprobar que tú falsificaste la firma, pero la firma falsificada está ahí, aparece como falsificada. ¿Y quién certifica la firma falsificada? El perito en el proceso civil, el perito en el proceso penal. Entonces, si el negocio jurídico se celebró sustentado en la existencia de un delito, también podríamos hablar de fin ilícito, porque el ilícito penal transgrede el orden público, transgrede las normas del ordenamiento jurídico, ¿no? Luego tenemos la simulación. En este caso de la nulidad hablamos de simulación absoluta, ¿cierto? Doctor, una pregunta, doctor.
Dígame. Doctor, quisiera hacerle dos preguntas, aprovechando su amabilidad antes que de repente el tema avance. En un contrato, la causa, el objeto y el fin son los mismos. Esa es una primera pregunta. Y en un contrato de compra-venta, para determinar la causa, el objeto y el fin, debe estarse lo que parece en el documento de contrato compra-venta, vale decir, dice de vender, o debe estarse, como se llama, al fin subjetivo de las personas que intervienen en ese contrato. Por favor, quiere que me diga respuesta, doctor. A ver, veamos acá, vamos a este cuadro. Cuando hablamos de causa, hablamos de finalidad, por eso se dice causa o finalidad, entonces hablamos de lo mismo, ¿estamos? Es decir, causa y finalidad son sinónimos. Por eso es que en el artículo 219 no dice causa, habla de finalidad ilícita. Pero si ustedes quieren encontrar alguna referencia en algún libro, en algún artículo sobre la finalidad ilícita, tienen que buscar a veces en causa del negocio jurídico. ¿Sí? Lizardo Taboada tiene un libro que se llama Causa del negocio jurídico, un libro muy, muy antiguo, pero bastante leído porque es importante saber eso. Entonces, si queremos diferenciar o asimilar a la finalidad de la causa, tendríamos que decir que es lo mismo. ¿Estamos? Luego, ¿es lo mismo la causa que el objeto? No. ¿Sí? La finalidad o causa del negocio significa que la celebración de cualquier acto jurídico debe estar cimentada siempre en conductas lícitas, nunca en conductas ilícitas. De tal forma que si el negocio jurídico contraviene normas de orden público, normas de buenas costumbres o alguna norma imperativa, ese negocio jurídico va a ser nulo por finalidad ilícita. Pero ya vimos otros ejemplos de finalidad ilícita. ¿Sí? En cambio, el objeto está referido a la prestación, ¿cierto? Cuando hablamos del objeto del contrato, no estamos hablando del carro, no estamos hablando del vehículo, no estamos hablando del teléfono, estamos hablando del reloj, no estamos hablando de la maquinaria, no estamos hablando del camión. Estamos hablando de la prestación que asume el sujeto en el negocio. ¿Estamos? ¿Cuál es la prestación que asume el sujeto? Es una conducta humana dirigida hacia una obligación de dar, hacer o no hacer. Ese es el objeto. Por eso es que decimos, si el objeto es jurídicamente imposible, ya hemos puesto los ejemplos, pero no hemos hablado del objeto físicamente imposible. Como el objeto se traduce finalmente en una prestación, las prestaciones pueden generar incumplimiento por, causal nulidad porque la conducta es imposible materialmente. Porque hay dos tipos de imposibilidad, la jurídica y la material. ¿Cuándo la imposibilidad es material? Cuando, dadas las circunstancias del negocio, es materialmente imposible cumplir con una prestación. ¿No? Por ejemplo, si alguien me dice, oye, te pago $2 millones, pero en una semana me construyes un edificio de 5 pisos. Eso es materialmente imposible. Ese edificio se va a demorar un par de años, con acabados y todo lo demás, ¿no? O si alguien me dice, oye, mañana tengo un compromiso y necesito que me fabriques 2.000 sillas. ¿Qué horas son? Son las 9:24. Mañana a las 9:24 necesita las 1.000 sillas. ¿Sí? No sé si 24 horas son suficientes para fabricar 1.000 sillas. Si se puede hacer, es una prestación posible desde el punto de vista material, pero si no lo es imposible materialmente, ¿no? Si alguien me pide que le escriba un libro en 2 días, no voy a poder hacerlo. Eso es materialmente imposible, que alguien escriba en 2 días un libro, salvo que pues, sea un libro de 2 páginas. Pero si necesitas un libro debidamente estructurado, no lo vas a hacer. Entonces, una cosa es causa y otra cosa es objeto, ¿no? Ahora, ¿cómo identificamos la causa y el objeto? A ver, por aquí se hablaba digamos, cuando celebramos un negocio, nosotros como abogados podemos darle una calificación jurídica al negocio. Pero cuando no somos abogados, lo que buscamos es satisfacer una
necesidad o un fin práctico. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a cortarnos el cabello, si no fuéramos abogados, no estaríamos pensando de ninguna manera que estamos detrás de un contrato de prestación de servicios, ¿no es verdad? Lo único que queremos es lograr un fin práctico. ¿Cuál es el fin práctico? Que ya me veo horrible con este cabello largo, ¿no? Esto no, nos pasó en la pandemia, ¿no? Que teníamos que traer al barbero a casa o a alguien de casa nos cortar el cabello, ¿no? Igual, cuando yo compro una Biblia y lo hago para satisfacer un fin práctico, la pregunta es, ¿cuál es el fin práctico que busco yo? ¿Para qué quiero la Biblia? Ese es el fin práctico, ¿no es cierto? Para ir a misa, podría ser un fin práctico normal, ¿sí? Mira, tengo una cama que se está cayendo y tiene un ladrillo, pero necesito algo que soporte bien, ahí pondré la Biblia, ¿sí? O busco una Biblia que tenga esos papelitos muy delgaditos y no la voy a leer, voy a utilizar las páginas para armar digamos, un cigarrillo de marihuana. ¿Cuál es el fin práctico? Ya lo veo, un fin práctico. Todo negocio jurídico tiene un fin práctico, ¿no? El fin práctico es la satisfacción del interés que yo tengo en la celebración del acto, ¿sí? Pero sin embargo, cualquier fin práctico que tengamos debe estar siempre vinculado al reconocimiento y aceptación del ordenamiento jurídico. Si no tienes aceptación del ordenamiento jurídico porque estoy buscando un fin práctico que quebranta una norma imperativa, una norma de orden público, o quebranta una buena costumbre, ¿sí? Lo que estoy haciendo es generar una situación que podría terminar en un fin ilícito. O si incurro en alguna situación de ilicitud que tiene que ver con el objeto jurídicamente imposible de los casos que hemos mencionado. Pero no sé si se me escapa algo de la pregunta que hizo el colega. No sé si se me escapa algo, si puede intervenir nuevamente y me indica qué precisión le falta. En los No, sí, contratos, ¿cómo? Dígame. sí, doctor, lo que quería era saber, por ejemplo, en un contrato respecto del fin, estaría dado, por ejemplo, cuando el contrato aparece vender. Ese sería el fin. Pero ¿ese es el fin que uno quiere detectar o es el fin que persigue interiormente en su aspecto subjetivo la persona? Por ejemplo, yo, de repente en el contrato aparece comprar, pero sin embargo mi finalidad dentro de mi interior subjetivo es de repente vender, por ejemplo, como dices tú, un bien inmueble de propiedad de mi cónyuge. ¿Cuál sería ahí? ¿Cómo detectaría ahí la finalidad? ¿Es lo que Ya aparece te en el entendí, contrato o lo que aparece en el estado? ya te entendí. Estamos ahí frente a un supuesto de interpretación de contrato. Lo que queremos averiguar es cuál es la verdadera voluntad de las partes. ¿Qué quisieron las partes? ¿Vender? ¿Alquilar? ¿Dar en comodato? ¿Dar en usufructo? ¿Qué quisieron? ¿Sí? Es probable que el contrato diga vender y una de las partes dijo, uy, un momentito, yo solo quise alquilar. Algo pasó en este contrato que aparece la palabra vender en vez de alquilar. El pacto no es lo que yo quería. Es decir, hay una discrepancia entre la voluntad interna y la voluntad declarada. ¿Cuál es la que debe primar? Esa es la pregunta. Lo que aparece en el texto del documento, que es una de las fórmulas de interpretación del contrato a través del texto expreso, una interpretación literal, o hay que conjugar todo el contenido de las cláusulas para saber qué querían las partes, una interpretación sistemática, ¿no? O hay que ir antes del contrato a los actos preparatorios o hay que ir a los actos de ejecución. Con los actos preparatorios o los de ejecución yo puedo definir en realidad qué quisieron las partes, ¿no? Hay una regla en el contrato y está en el Código Civil, que más o menos esta regla dice así, ¿sí? Aquella parte que indique que la voluntad declarada no se condice con la voluntad interna, debería acreditar. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy reclamando que lo que quise es alquilar y no vender y que se transfirió indebidamente la propiedad, yo debo acreditar que esa declaración de voluntad que aparece en ese contrato no es la voluntad real, sino es otra voluntad. Algo sucedió. La pregunta es, ¿cómo descubrimos esto? Si el contrato dice que es vender, obviamente el primer punto de apoyo es que la declaración de voluntad que se ha hecho es la que está en el contrato. Por eso es que el contrato se firmó, se legalizó, se llevó a escritura pública, se inscribió, y no hay duda que ahí dice se vende.
Pero si alguien dice que la declaración de voluntad que aparece ahí no es la correcta, tendría que demostrar que esa voluntad declarada no es la que coincide con su voluntad interna. Y ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Retroceder hacia el origen del contrato en los actos preparatorios, cartas notariales, comunicaciones vía correo, vía WhatsApp, donde se negociaba el contrato, y de ahí más o menos se puede saber qué querían. O lo que pasa en el momento de la celebración o en el momento de la ejecución. ¿Sí? Toda esa relación jurídica en cualquiera de esos momentos yo puedo detectar a través de elementos indiciarios qué es lo que en realidad querían. Pero la carga de la prueba va a correr en cabeza de quien alega que la declaración de voluntad que aparece en el contrato no es la que tuvo como voluntad interna. Si hay elementos probatorios, o por lo menos indiciarios que acrediten eso, el juez dirá que la declaración de voluntad que está ahí no es la correcta, ¿no? Pero no hay una fórmula mágica tampoco para saber, porque nadie se puede meter en el cerebro de otro para saber qué se quiso, ¿no? Y no se olviden que en el contrato hay lo que se llama el consentimiento, es decir, la oferta y la aceptación se deben fusionar y generar el consentimiento. Y el consentimiento es una fusión de dos voluntades que apuntan a un solo propósito. Si Juan y Pedro firmaron el contrato donde dice que se hace una transferencia por venta, debe presumirse por el principio de literalidad que esa es la voluntad real, salvo que se pruebe lo contrario. Bien, aquí nos vamos a quedar, jóvenes, salvo que haya alguna pregunta adicional. No sé si quedó satisfecho nuestro común amigo que nos hizo la pregunta anterior. Sí, sí, doctor. Ha sido muy explicativo sus explicaciones. Muchas gracias, al contrario. Bueno, si no hay otra pregunta, por aquí veo en el chat otra pregunta. No hay. Bueno, en todo caso les agradezco. Ya nos veremos el próximo martes. Buenas noches con todos. Parece que los organizadores no están. Henry, ¿no estás? Gracias, doctor. Acá estoy, doctor, acá estoy. Acá está Nadia. Sí, ya no están. Gracias. Cuídense.